Hoy quiero hablar estamos hablando o enseñando y aprendiendo sobre la gracia de Dios, ¿no? Amazing Grace, esa gracia maravillosa de Dios. Y vamos a entender un poquito más sobre algo que he llamado, y así titulo esta enseñanza, gracia horizontal. ¿Puedes decir conmigo gracia horizontal? ¿Qué es la gracia horizontal? Bueno, es el arte de permitir que otros sean lo que son. Es el arte que yo llamo de saber estar en desacuerdo. A veces no sabemos estar en desacuerdo, ¿verdad? Y como sabéis, o muchos de vosotros ya sabéis, la gracia nos llega en dos dimensiones. O nos llega de dos maneras, o se manifiestan de dos maneras. La gracia que recibimos vertical, que es la gracia que se centra en nuestra relación con Dios, es algo maravilloso, es esa gracia que nos libera, que nos trae la salvación, que nos libera de la condenación establecida también por la ley. Gracia vertical es salvación, es perdón y también es capacidad, porque esa gracia nos hace ser uno en el Espíritu con Dios y también nos da la capacidad para vencer todos esos temores, para vencer todas esas ataduras que hay en nuestra vida. Esa es la gracia que recibimos horizontal. Pero dice la palabra que de gracia recibimos y que nos quedemos la gracia. No, sino que demos de gracia también, ¿no? Y dar no solamente es dar algo material, sino también hay muchas cosas que podemos dar que no son materiales. Dar de gracia. Esa es la gracia que yo llamo la gracia horizontal. Y la gracia horizontal se centra en nuestras relaciones con nuestros congéneres, en nuestras relaciones con las personas que nos rodean cada día. Se refiere a nuestras relaciones humanas. Una de las cosas más difíciles con las que tenemos que batallar los pastores, y no solamente los pastores, todos nosotros dentro de la iglesia y fuera de ella, por supuesto, es la relación entre nosotros. Lo que más daño hace, incluso nos daña muchas veces nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos y vivimos muchas veces con mucha expectativa. Expectativa, quiero decir que esperamos algo de determinadas personas por ser quien son. Pero es una mala manera de vivir constantemente con expectativas. En el sentido de que si vives con expectativas constantemente de las personas que te rodean, tarde o temprano te vas a herir, vas a salir dañado. Porque todos fallamos en algún momento. Entonces, yo quiero que aprendamos un poquito a fluir en esta gracia, ¿no? Porque esta gracia horizontal es la que nos libera a ti y a mí de la tiranía de tratar de estar constantemente viviendo, intentando agradar a todo el mundo, o de estar intentando constantemente adaptar nuestra vida a determinadas exigencias que no son de la palabra de Dios, o a incluso expectativas que la gente tiene de nosotros, o que nosotros tenemos de las personas. Por eso la gracia horizontal es eso que nos alivia, es eso que nos permite de alguna forma disfrutar de la libertad con todos los beneficios que esa libertad que tenemos en Cristo y que hemos cantado conlleva. Entonces, también tiene mucho que ver con hacer callar muchas veces algo que observo que hay en los cristianos. Ese sentimiento constante que tenemos de culpa, de vergüenza en muchas ocasiones, y que algunas veces, claro, es normal que tengamos culpa porque somos pecadores, pero algunas veces nos autoimponemos algunas cargas que no necesitamos llevar. No sé si me entiendes. Es ese vivir constantemente con sentimiento de culpabilidad que te atrofia, que atrofia tu vida, convirtiendo tu vida en una mala parodia o en una vida infructuosa, una vida que es un poco montaña rusa. ¿Sabes? La culpabilidad es terrible. Es interesante porque ¿sabes quién se da cuenta de esa condición de vivir constantemente
cargados con sentimiento de culpabilidad? ¿Se dan cuenta las personas que nos rodean diariamente y que no conocen a Jesús? Un día estaba hablando con un hombre y se acerca a mí y dice, oye, me conoce de verme varias veces porque vamos al mismo sitio constantemente y un día se acerca a mí y dice, oye, me han dicho que tú eres cristiano. Digo, sí, soy cristiano. Dice, yo quiero saber qué clase de cristiano eres tú porque tú no eres igual que el concepto que yo tengo de un cristiano. Digo, no sé si era bueno o malo. Digo, no sé, veremos a ver lo que por lo que sale. Dice, no, porque yo había entendido, o sea, yo he intentado buscar a Dios en el cristianismo, da igual, no estoy refiriéndome si católico, evangélico, o sea, él había estado buscando en el cristianismo una respuesta, pero es interesante a la conclusión que él llega cuando está hablando conmigo, dice, nunca he querido entrar en el cristianismo por los cristianos, o sea, por la gente, no tanto por Cristo, sino porque he visto siempre en los cristianos como una esclavitud, una carga que lleváis siempre, ¿no? Como una culpabilidad siempre, como algo que siempre estáis pidiendo perdón y siempre estáis que no lo alcanzáis, que no llegáis a tener una vida, no sé, a veces os veo en ese sentimiento de culpabilidad que he dicho, mira, yo no prefiero, os veo así y no me interesa esa vida tan cargada de culpa, ¿no? Pero entonces dices, pero yo quiero saber qué eres tú, porque a ti parece que te veo feliz. Digo, sí, soy feliz. Soy feliz, aunque tengo problemas, claro que sí. Los mismos que tú. Los mismos que puedes tener tú. A mí se me pincha el coche. A mí me llegan facturas de luz que digo, Señor, lléname de tu gracia. Ahora, ¿a dónde quiero llevar todo esto? Es a que nos preguntemos qué clase de cristianos somos. Pregúntate, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Eres un cristiano de los...? Porque, claro, esto afecta muchas veces nuestra vida, ¿no? Y cuando afecta nuestra vida, afecta nuestras relaciones. La gente que nos rodea. ¿Qué clase de cristiano soy yo con la gente que me rodea? ¿Qué clase de cristiano soy con mi hijo, con mi mujer, con mis suegros, con mis padres, con mis hermanos, con mis jefes? ¿Somos cristianos que solemos aumentar la culpa que otros sienten o los aliviamos de ella? Por ejemplo, yo soy un cristiano que alivia la carga y que le da esperanza a mi hijo cuando se siente mal porque ha fallado o porque se ha equivocado en algo. Soy de los que encima de todo le cae encima. Señor dice. ¿Cómo somos? ¿O somos cristianos, ese tipo de personas que promueve la libertad de otros en lugar de reprimirla? Somos cristianos que siempre estamos como abriendo agujeros para que la gente pueda respirar y acercarse a Jesús. ¿Cómo reflejamos a Jesús? Porque muchas veces no reflejamos a Jesús, reflejamos nuestros prejuicios, nuestras propias frustraciones, nuestras propias incapacidades. Y eso la gente se da cuenta. Entonces, estas preguntas, ¿con qué tienen que ver, Josué? Tienen que ver con nuestra actitud. No con nuestra aptitud con P, sino con nuestra actitud con C. Lo que hacemos con otras personas va a depender de la forma en que pensamos. Tal como nosotros pensamos va a ser nuestra actitud. Entonces, mi actitud es muy importante. Puedes decírselo al de al lado. Oye, tu actitud es muy importante. Y la tuya también, contéstale tú. Digo, no, la mía, perdón. La actitud es muy importante. Si te das cuenta de estas preguntas que acabo de hacer, la contestación a esas preguntas dependen de nosotros. Yo tengo el pleno control de mi actitud, de la actitud que adopto frente a ti. Yo puedo ser una persona encantadora, llena del Espíritu Santo, bondadosa, que refleja a Cristo, que refleja su gracia, su amor, o puedo ser un represor rígido,
alguien que es un aniquilador de la gracia, todo lo contrario a la gracia. ¿Has encontrado hermanos así en la religión? Que en lugar de estimularte y lanzarte hacia los brazos de Jesús, parece que lo que hacen es alejarte de Él, ponértelo difícil, como que Dios es demasiado santo e inalcanzable. Claro que lo es santo, 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 3 veces santo, pero también es misericordia, amor, y quiere enseñarte a relacionarte con Él. Entonces, los resultados de nuestra actitud van a desencadenar en poder ofrecer libertad a la gente o ofrecer legalismo, algo sin vida, algo que siempre nos tiene frustrados. Por eso, según sea nuestra actitud, vamos a ser repartidores de gracia o vamos a ser asesinos de gracia. Y yo veo a veces que algunos están, no sé si habéis visto, cuando te metes en redes sociales, yo digo, Señor, ¿cómo están los cristianos? Peleándose entre ellos, discutiendo en unas tonterías y no dejan a la gente. Y el otro día me meto, me habían puesto un comentario. Y entonces me dice un hermano de la fe, porque es mi hermano también, claro, cree en Jesús. ¡Qué vergüenza predicando con un agujero en los pantalones! Eso es pecado. Y yo digo, wow. Digo, y ¿sabes? No me quiero ahondar porque no quiero, pero cuando te pones a mirar ese tipo de personas, son personas amargadas, personas tristes, tan amargadas que su actitud es intentar amargar a los demás. Entonces, la actitud es muy importante. Fíjate si es importante. Mira, he terminado un libro esta semana que se llama El hombre en busca de sentido. Ese libro es de Viktor Frankl. ¿Sabéis quién es Viktor Frankl? El doctor Viktor Frankl. Él sobrevivió a 3 amargos años en Auschwitz, en el campo de concentración nazi, y no solo 3 años ahí y 2 años en otro campo de concentración nazi durante la Guerra Mundial. Y fíjate por qué él llega a él reflexiona acerca de esos años que les tocó, fueron años terribles y tenebrosos, y ofrece para mí una aguda observación de la actitud, de ver lo importante que es la actitud. Y quiero rescatar algo que he sacado del libro. Dice el doctor Viktor Frankl, dice, quienes hemos vivido en un campo de concentración, podemos recordar a los hombres que visitaban los barracones consolando a los demás, compartiendo su último pedazo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos hombres representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo en la vida menos una cosa, la última de sus libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente a cualquier circunstancia para decidir su propio camino. Siempre, dice el bueno de Víctor, hay elecciones que hacer. Cada día, cada hora, se nos ofrecía en esos campos de concentración la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometía o no a las fuerzas que amenazaban con robarnos el último resquicio de nuestra personalidad, la libertad interior. Eso determinaba si nos convertíamos o no en el juguete de las circunstancias. Si renunciábamos a nuestra libertad y dignidad para dejarnos moldear como prisioneros típicos, a pesar de que la falta de descanso, la escasa alimentación y las diversas tensiones a que estaba sometida la mente podrían sugerir que los prisioneros estarían obligados a reaccionar de determinada manera, un análisis profundo demuestra claramente que el tipo de persona que el prisionero llegaba a ser era resultado de una decisión interior y no solo de la consecuencia de las influencias que estaban alrededor en el campo de concentración. ¡Wow! O sea, para mí son palabras ciertas y muy sabias.
No sé si habéis visto esta película. Si no la has visto, tienes que verla. Es un peliculón. La vida es bella, de Roberto Benigni. La trama es que él es llevado a un campo de concentración con su hijo pequeño que está ahí. Fijaos cómo eran tratados allí en el campo de concentración, pero él le pinta a su hijo una vida, como diciéndole que estaban en un campo, en vez de un campo de concentración, en un parque de atracciones, ¿no? Y entonces ves cómo entran los soldados nazis a llevarlo y dice, venga, que vamos a no sé dónde, y le va contando al niño una historia para que el niño piense que no están en esas condiciones. Finalmente, bueno, no te voy a decir el final, ¿vale? Si no lo has visto. Pero es interesante porque este padre podría haber tomado la actitud totalmente diferente, ¿verdad? Una actitud de amargarse, pero él no se dejó robar una de las libertades que no nos pueden robar, que es nuestra actitud. Entonces son las decisiones interiores y no las influencias exteriores las que nos hacen el tipo de persona que somos. Y una de mis grandes esperanzas como pastor y como vuestro hermano es enseñar esto. Poder animar a la gente a enfrentar el hecho de que es importante mantener una actitud positiva que genera gracia alrededor nuestro. Ya hay muchos amargados por ahí haciéndole la vida imposible a la gente. Nosotros los cristianos no podemos ser así. Tenemos que ser personas que abren esperanza, que abren agujeros ahí donde estás, en el gimnasio, en la cafetería, en el supermercado, en tu trabajo. ¿Verdad? Esa clase de gracia que deja que otros sean lo que son, y más aún dentro de la iglesia, que puedan ser lo que Dios les ha llamado a ser. Ser esa clase de personas que comienza con una decisión interior, de tener una actitud de liberar, de soltar sujeción, esa sujeción que muchas veces tenemos sobre otros. Entonces, dicho esto como preámbulo, yo quiero que veamos dos tendencias muy fuertes que anulan la gracia de Dios. En Romanos, la carta de Pablo a los romanos, encontramos un pasaje con instrucciones prácticas muy claras. De hecho, constituye para mí un conjunto de mandamientos que si nosotros podemos obedecer, vamos a hacer de nosotros personas extremadamente capaces de afirmar y de extender gracia horizontal, levantando a otros a nuestro alrededor. Vamos ahí al capítulo 12 de Romanos, vamos a leer del verso 9 al 17 juntos, si lo quieres buscar en tu Biblia, si no lo tenemos aquí proyectado. Fijaos lo que dice Pablo a los romanos. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Para mí esto es una joya, ¿verdad? Ahí tenemos, en estos versículos, tenemos concentrada la esencia del cristianismo auténtico. ¿No te parece una buena lista para propósitos a principio de año? Yo quiero ser así, ¿y tú? A mí me gustaría ser así. Es una buena lista de propósitos para ponernosla a principio de año, ¿no? Aparte de la de apuntarnos al gimnasio y comer menos. Yo estoy seguro que nuestras relaciones personales iban a mejorar un montón si fuéramos así. ¿Cómo me gustaría a mí que estas cosas fueran ciertas, del todo ciertas en mi vida? ¿Y tú? ¿No sería maravilloso que nos tratáramos los unos a los otros de la manera que el Señor nos instruye aquí a través de Pablo? ¿Sería maravilloso o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, lo que sí me pregunto es por qué a veces mostramos un amor tan hipócrita, tan egocéntrico, tan centrado en nosotros mismos y tan hipócrita.
Un amor que a veces nos impide entregarnos sinceramente, que nos impide respetarnos, que nos impide atender las necesidades de otros, que nos impide incluso practicar la hospitalidad. Cuidado, ¿no? Cuidado que voy a entrar a pisar callos, los primeros los míos, ¿eh? Así que si no puedes decir amén, decimos ay, ¿vale? Pero ¿cómo actuamos cuando otros reciben un ascenso? O cuando en la iglesia se levanta un don nuevo o una gracia nueva. ¿Cómo reaccionamos cuando de repente a alguien le va bien? O no bien, le va mejor que a nosotros. O tú piensas que le va mejor que a ti. ¿Por qué no aplaudimos el éxito y nos alegramos con ellos? Porque ahí dice que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan. ¿Por qué tenemos siempre esa tendencia a devolver mal por mal? Mal por mal. El otro día estoy en el gimnasio y dice un chico, dice, no entiendo. Digo, ¿qué te pasa, Antonio? Dice, hago una cosa, consigo algo importante y resulta que lo subo en redes sociales y los que yo creo que son mis amigos no le ponen me gusta. Digo, mira, es que donde más se da la envidia es en las relaciones personales, es en la amistad. Es cierto, es muy hipócrita, pero muchas veces no queremos que aquellas personas que están más cerca de nosotros, con los que supuestamente cultivamos una amistad, realmente no nos alegramos de que tenga un coche mejor que el nuestro. Y decimos, ah, sí, está bien, Mónica. Y te lo rayan. ¿Por qué devolvemos mal por mal? Aún sabiendo que la venganza no va a hacer otra cosa que levantar barreras. A eso es a lo que me refiero muchas veces, a la hipocresía de nuestras relaciones. Y podría quizá estar haciendo reflexiones de este tipo media hora. Pero lo que es incuestionable es que con mucha frecuencia anulamos la gracia en lugar de hacerla crecer entre nosotros. La reprimimos más de lo que la liberamos. Y mi pregunta es, ¿qué obstaculiza en nosotros el fluir horizontal de la gracia? Y he pensado en esto muchos años, porque llevo pastoreando ya unos cuantos años y me toca lidiar, y para mí lo que más me cuesta pastorear es que las ovejas se lleven bien entre ellas. Porque de vez en cuando hay alguna cabra que le sale cuernos y embiste. No, es broma. Pero es lo que más cuesta, relacionarse personalmente. Y por supuesto he examinado mi propia vida porque yo también batallo con esto. Y también he observado a otros fuera de la iglesia, por supuesto, pero mis descubrimientos no han sido muy placenteros. Pero sin duda son reveladores y creo que son dignos de tener en consideración. Por eso vamos a examinarlo. La mayoría de nosotros fracasamos cuando se trata de extender la gracia a otros para dejarlos ser ellos mismos, a causa de dos tendencias muy humanas que anulan la gracia. La primera es que nos comparamos unos con otros. La comparación. Esto lleva a los cristianos a criticar y a competir. La otra es que intentamos controlar a los demás. O sea, estas dos tendencias son dos aniquiladores de la gracia entre nosotros en las relaciones personales. Nos comparamos constantemente con los otros e intentamos controlar a los demás. Son dos tendencias. Y me gustaría analizar por un instante estas dos tendencias que impiden la gracia horizontal en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Compararnos unos a otros. ¿Habéis visto esa? ¿Cómo mira la otra? Los cristianos, no sé por qué, por alguna extraña razón, somos vulnerables cuando se trata de compararnos unos con otros. Por alguna razón que yo no alcanzo a entender, ya que hemos sido llenos del Espíritu Santo, por eso no lo entiendo, no nos sentimos cómodos con las diferencias. O sea,
Preferimos la uniformidad, lo que es predecible, lo que son intereses comunes, que todos sean igual. Por ejemplo, si alguien piensa diferente o hace elecciones distintas a las nuestras en su vida, si le gustan otras maneras o le gustan otras formas, o se viste de una manera distinta a nosotros, o tiene opiniones distintas, o disfruta quizás de otro estilo de vida distinto al tuyo, la mayoría de cristianos nos ponemos nerviosos. Nos incomoda. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le damos tanta importancia a esas cosas? Bueno, la respuesta es sencilla, porque le damos importancia a las cosas externas. Le damos importancia a la apariencia. Y muchas veces minimizamos totalmente la individualidad y la variedad, que es hermosa. Tenemos normas, algunas veces, entre comillas, que nosotros consideramos aceptables, dentro de las que nos podemos mover libremente y permitimos que la gente a nuestro alrededor se mueva dentro de esas normas, pero que Dios los libre si se salen de esas normas, porque ahí vamos. ¿Cómo se te ocurre ir con pantalones con agujeros? Y entonces comparamos los gustos musicales, comparamos, escucha, los ingresos. ¿Sí? Comparamos incluso los estados civiles. Comparamos la espiritualidad en base a las apariencias muchas veces externas. O sea, si una persona, por ejemplo, le gusta un estilo de música gregoriana, ay, ese es de los buenos. Pero si le gusta adorar al Señor con rock and roll, nos tiramos y nos rompemos las vestiduras y nos rasgamos las vestiduras, ¿verdad? O si le prefiere el jazz o otro estilo de música. Si alguien gana el mismo dinero que yo o menos, estoy contento con él. Me siento cómodo, lo acepto. Pero si por algún casual resulta que gana mucho dinero, si conduce un coche caro, o quizás tiene 2 coches en vez de 1, o tiene una casa mejor que la mía, o se toma vacaciones cuando le apetece, enseguida ese es un carnal. Aunque no sepas nada de él, ni de su vida, ni siquiera sepas si es verdaderamente un hombre generoso, una persona generosa. Muchas veces no conocemos nada, pero decimos, este es espiritual. ¿Por qué? Porque solo tiene una camisa y un pantalón. Y viene andando a la iglesia arrastrándose porque no tiene coche. Es espiritual. El que viene en el Audi no. Es un carnal. O si alguien está casado y tiene hijos, por ejemplo, inteligentes y bien criados, como los nuestros, nos gusta estar cerca de esa persona, ¿que sí? Pero resulta que a lo mejor es un individuo solitario que vive solo, que está divorciado, que está separado o que nunca se ha casado. Bueno, debe tener algo malo ese. No nos acerquemos a él. Y ¿sabes? Para mí lo único malo en realidad, ¿sabes qué es? La comparación. El compararnos. Yo no sé quién escribió estas reglas de la comparación, donde dice la Biblia que Dios se complace en que estemos nosotros siempre con esas actitudes negativas, comparándonos unos con otros. ¿Por qué no puede ser espiritual una persona que disfruta de un estilo distinto de vida al tuyo? Que le gusta una música distinta, que le gusta una forma de arte distinto, que le gusta vestir de otra forma. ¿Por qué no puede ser espiritual? ¿Quién ha dicho que sea carnal tener cosas o disfrutar de algunos, entre comillas, lujos en la vida? Sobre todo si eres una persona generosa y que Dios te ha bendecido. ¿Por qué no puede tener la gente cualquier coche que se pueda permitir o pasar sus vacaciones donde le plazca? Solo porque yo no pueda o porque no quiera o porque no elija ese estilo de vida, no significa que otros no puedan. Y yo me alegro de que haya multimillonarios cristianos. Y que haya de todo cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a todos. Y Dios nos pone en campos distintos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace la comparación? Pues la comparación lo único que hace es alimentar el fuego de la envidia entre la gente y promueve la tendencia a juzgar. Lo peor de todo es que anula la gracia. Dios nunca ha tenido la intención de que todos sus hijos seamos iguales. Dios no es comunista.
Dice Efesios 3, versículo 10, para que la multiforme, me encanta esa palabra, Pedro también la usa, hablando de la multiforme gracia de Dios. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Este local? Nosotros, el local es donde se reúne la iglesia. Lo que pasa es que le llamamos iglesia para saber dónde vamos, ¿no? Para que la multiforme, o sea, que la sabiduría de Dios se puede expresar con muchas formas. No solamente con una. No solamente con la que a ti, por conciencia, te va bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, Dios quiere llegar a muchos lugares. Dios quiere llegar a todo lugar. Por eso la sabiduría de Dios y su gracia es multiforme. Solo tienes que ver, por ejemplo, la naturaleza. Cuando la naturaleza que Dios creó. Tú ves, por ejemplo, ves las aves y ves un águila y un colibrí. Los dos son aves. Pero qué distintos, ¿verdad? ¿No son distintos? ¿Qué me dices de los cuadrúpedos? Un perro y un ciervo. ¿Tú imaginas a un perro con cuernos? No, ¿verdad? Ni a un ciervo ladrando tampoco. ¿O qué me dices de las plantas? Un cactus y una rosa, tan distintos. ¿O qué me dices de los peces? Una sardina y un tiburón. La iglesia no es una fábrica de automóviles en serie. La Biblia no se escribió para transformarnos en creyentes en serie, todos hechos con el mismo molde. Al contrario, las personas de las que leemos constantemente en la Biblia son tan distintas como, por ejemplo, la prostituta Rahab, que fue redimida. Era distinta a Esther, que era una reina. ¿O qué me dices de Amós, que era un recolector, un agricultor de higos y que acabó siendo profeta? Era muy distinto a Esteban, que era un diácono de la primera iglesia que murió mártir. Hay diferencias. ¿Por qué? Porque la variedad honra a Dios. La mediocridad es lo que degrada a Dios muchas veces en nuestra vida. Entonces, la mayoría de los hombres y mujeres quizá más relevantes de la Biblia, y esto es algo lo que meditaba en mi casa, muchas veces, aquí no, pero en determinadas iglesias no los dejarían ni entrar. Yo me imagino al pedazo hippie de Juan el Bautista. La pinta que llevaría hoy día. Dice que se vestía de piel de camello, con un cinto que era una cuerda. Tú imagínate cómo iba el tipo, sin afeitarse, desgreñado. Dice que se alimentaba de miel silvestre y de langostas, o sea, de saltamonte. No te pongas esa cara porque los saltamontes te comen la gamba. O sea, las gambas son los saltamontes del mar. O las cigalas, ¿no? Pero, ¿cómo iría este tipo hoy? Ese lo engancha el de Facebook, lo pone fino, filipino. Antes de que podamos demostrar a otro gracia para dejarlos ser como Dios los ha hecho, tenemos que liberarnos de la tendencia legalista de hacer comparaciones. Porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros tal como somos. Y el único modelo, y no en cuanto a lo externo, sino en cuanto al carácter, es su Hijo Jesucristo. Y gracias a su sacrificio, a su muerte y su resurrección, hoy día tú y yo podemos tener por el Espíritu el carácter de Cristo Jesús. Amén. Y esto es muy fácil de entender. Vosotros sabéis que yo soy muy práctico y muy claro. Esto es muy fácil de entender. Volkswagen fabricó un motor hace un montón de años que es el 1900 TDI. ¿Verdad? Tú que eres mecánico, lo sabes, ¿no? Pero resulta que ese motor lo lleva mi Skoda. Pero también lo lleva el Seat Ibiza, lo lleva el Córdoba, lo lleva el Volkswagen Passat, lo lleva tu Audi. Es el 1900 TDI. O el 2000 TDI ya ahora, ¿no?
Todos llevan el mismo motor, pero por fuera son distintos. Incluso algunas veces yo digo, me voy a picar con este porque se piensa que es mejor que el mío, ¿no? Porque es un Audi, pero luego no corre más que el mío porque llevan el mismo motor. Y ahí estamos, ¿no? A 200 en la autovía. No, es broma. ¿Entendéis el ejemplo, no? Nosotros tenemos el carácter de Cristo Jesús dentro de nosotros. Tenemos el mismo motor que nos mueve, que es su Espíritu Santo en nosotros. Pero por fuera somos distintos. Puede ser un familiar o puede ser un deportivo. ¿Amén? Entonces, ¿tú qué clase de coche eres? Tú eres una furgoneta, ¿no? Un camión. Eres un Volvo. Ay, me ha recordado el chiste, pero no voy a contar. Ya sabéis mis chistes, ¿no? Dice que va uno a la Volvo a comprarse un coche y ve un coche ahí, un familiar chulísimo, con la tapicería de cuero en Alcántara, una llanta impresionante. Y dice, ¡oh, cómo me gusta este coche! Y al vendedor, hola, buena, ¿en qué puedo...? Oye, me encanta este coche, yo lo quiero para mí. ¿Qué vale? Dice, vale 62.000 euros. Dice, bueno, luego Volvo. Luego Volvo. El de la Peugeot te lo cuento otro día, ¿vale? Cuéntalo, dice, no. Luego lo cuento otro día. Pero la intención de Dios es que seamos diferentes. Solo hay uno como tú, solo hay una persona como yo. Y lo mismo podemos decir de cada miembro de la familia de Dios de la iglesia. ¿Amén? Entonces el legalismo muchas veces requiere que todos seamos iguales, unificados en nuestras convicciones, uniformes con nuestra apariencia. Y yo digo a eso, conmigo no contéis para eso. Hay muchas iglesias, podéis congregaros en un montón de iglesias, no sé cómo son las demás. Yo sé que aquí, conmigo, para eso de que todos seamos iguales, no contéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo pienso que la gracia encuentra gusto en la diferencia, que la gracia de Dios estimula la individualidad, que la gracia de Dios sonríe ante la diversidad, deja espacio suficiente para diferentes opiniones. La gracia libera a otros para que sean lo que son. Y a eso yo digo, cuenta conmigo. Amén. Mira que tienes al lado, las comparaciones son odiosas. Entonces, el primer aspecto que anula la gracia en nuestra vida es estar constantemente comparándonos con los demás. No puede fluir la gracia horizontal. Ahora, el segundo es intentar controlar a los demás, que esto también. Ahora os voy a contar una anécdota, pero otra actitud que tiene que cambiar entre nosotros si queremos promover la gracia horizontal es nuestra tendencia a intentar controlar a los demás constantemente. No quiero decir que tu mujer no está, no. Dailín, baja, que esto lo tienes que escuchar. Esa actitud que tenemos de controlar a los demás es una actitud que se da entre aquellos que encuentran seguridad en una rigidez religiosa, ¿no? Logran lo que quieren intentando manipular e intimidando a los demás. Usan tácticas como el temor, amenazas solapadas, indirectas para conseguir quizá lo que quieren. Incluso hacen cosas, actos para hacer sentir mal a la gente. Si alguna vez has estado al lado de una persona así, sabes de lo que estoy hablando, ¿a que sí? Esas personas suelen quedarse solas. Por ejemplo, cuando están liderando algo dentro de la iglesia, voy a traerlo aquí a la iglesia porque vamos a entender, ¿no? Cuando están liderando algo en la iglesia, son los que intentan manipularte, son los que intentan de alguna manera exigirte, son los que intentan intimidarte para que tú te sientas mal. Entonces resulta que, no sé, si estás liderando, imagínate que Aarón y Toñi y Ernesto, que están en el grupo de alabanza, ellos tienen delegado eso, intentarán hacer sentirse mal a la gente porque no viene al ensayo. Es que no viene al ensayo, es que llega 5 minutos tarde. Esto es para el Señor. O hacen alguna actitud así y de repente ponen a hacer las cosas sin gracia,
No, no, esto se hace así y yo es que no, y esto va a ser así y no se puede cantar de otra manera. Estoy poniendo este ejemplo, no porque esté pasando nada. Lo pongo precisamente este ejemplo porque quizá que sea uno de los ministerios que mejor va, ¿no? Pero al final, si tú estás liderando, te conviertes en alguien que no extiende gracia, sino que te conviertes en un controlador. Ayer vi a Aarón en el Urban. No trabajando, estaba tomándose una hamburguesa a las 2. Yo creo que no tiene que subir a la vez. ¿Tú qué sabes? Lo mismo estaba, yo qué sé. No te ocurra, ¿eh? No, es broma. Ya. Estaba ayer celebrando. Qué carnal, de verdad. Yo por eso, mi hijo me dice, papá, vámonos a ver la final, no sé dónde. Digo, no, déjame en la casa tranquilo, que no quiero que nadie me vea alterado. Ya ves tú, que te diga mi mujer, yo veo el fútbol muy tranquilo. Cuando marcó el segundo. Lo siento. Pero la mayoría de veces, estas personas que son controladoras son personas inseguras de sí mismas, que carecen de libertad. Por eso muchas veces se sienten incómodos acerca de otras personas que son libres. Libres para decir, oye, hoy no puedo, o hoy llego tarde, hoy... ¿Entiendes? Por eso transmiten exigencias e imponen su voluntad sobre las demás. Son personas manipuladoras y, ¿sabes? No pasan inadvertidas, son poco sutiles. Se les nota enseguida. A veces son bipolares, ¿no? Si todo sale como ellos quieren, son... Pero si algo ya no, cuidado. A mí esas personas... Mira, yo hablo con mi mujer, digo, me encantan las personas que son fáciles de llevar, tío. De verdad. Estas personas que un día te comen a besos y otro día parece que no te saludan o no te conocen, a mí me descontrolan. Tamara, ¿cuántas veces voy a Mercadona a la semana? ¿Y tú me ves a mí que yo de un día sea de una manera, de otro de otra? No, y no sé, es que no lo comprendo. Tú imagínate que un día voy al Mercadona, Tamara, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hija. ¿Qué tal? Todo. No. Y al día siguiente, no me quiero cruzar con ella porque ayer no vino a la iglesia. Es que te puedes convertir en alguien desagradable. Yo te digo, yo amo a todo el mundo y le doy la oportunidad a todo el mundo y tengo que tratar con personas así, pero ¿y porque es mi responsabilidad y quiero y disfruto de estar con la gente? Pero de vez en cuando digo, no, mejor que no, me voy para otro lado. O me tiro media hora intercediendo, Señor, ayúdame. El otro día vi un meme, de eso que sabéis lo que son los memes, ¿no? En Instagram, y resulta que estaba un hombre sentado solo, con su mando a distancia, un flacucho, Juan, así, enclenque, perdón. He dicho enclenque. Ahí, con el mando a distancia, viendo algo en la tele, ¿no? De repente entra su mujer, un 4x4, enorme, entra al salón y le dije, cambia el canal, que quiero ver otra cosa. El hombre se queda así mirando y hace así, la mujer se acerca con el puño, se lo pone así en la cara y dice que cambie el canal. Inmediatamente cuando ve el puño el hombre, flaquito, con mansedumbre, oye, pero ¿por qué tengo que cambiar el canal? Porque lo dicen estos 5. Total que el hombre, sin protestar, cambia el canal, sale lentamente, se desliza hacia afuera, sintiéndose debilucho, y cuando sale de la habitación, hace así, se mira su mano, aprieta su puño y dice, ¿por qué vosotros no os organizáis así? Entonces,
Los controladores suelen utilizar la intimidación. ¿Eh? No lo sé, no lo sé. Pero tú imagínate que yo tengo esa mujer ayer cuando estaba viendo el Madrid, ¿no? No, es broma. Los controladores suelen ser intimidadores, ¿no? Ya sea física o verbalmente, es su manera de intimidar mientras tratan de manipular la voluntad. Y si nosotros somos así, controladores, y tendemos a controlar a los otros, la gracia, el concepto de la gracia es un desconocido en nuestra vida. Bueno, llegados a este punto, donde hemos visto dos cosas que anulan la gracia, esa tendencia a compararnos constantemente, comparar nuestra vida con la de otros, y por supuesto esta última, la de controlar, quiero dejarte un buen regusto, ¿no? Y voy a darte 4 pautas bíblicas que estimulan la gracia horizontal. Lo que quiero sobre todo es estimular la gracia, promoverla entre nosotros. Dice también en su carta a los Romanos, Pablo trata detalladamente el tema de la libertad personal mucho más minuciosamente que en cualquier otra de sus cartas. Y vamos a irnos al capítulo 14. Por ejemplo, en el capítulo 14 vamos a ver 4 pautas muy prácticas que podemos seguir todos los que estamos interesados en otorgar gracia a los demás. Y esta es mi esperanza, ¿no? Que no solamente aprendamos en qué consisten estos principios, sino que los pongamos en práctica y los apliquemos en nuestra vida. La primera pauta está basada en Romanos 14, verso del 1 al 4. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esta es la primera pauta. Como ya he tratado en otras predicaciones el asunto de comer carne de un animal ofrecido a los ídolos, no hace falta que vuelva a comentar el trasfondo de este tema, pero quizá sí que debería repetir la pregunta que plantea esta controversia. ¿Debe un creyente comer carne o no? Bueno, en aquel tiempo y en aquel contexto hoy no es un problema eso hoy, pero en aquel tiempo, en aquel contexto, algunos creyentes tenían problema con comer carne que estaba, entre comillas, sacrificada a los ídolos, y otros, en cambio, no tenían ningún problema. Entonces había una controversia ahí. Pero vemos cómo esta situación también se relaciona, o vamos a ver ahora cómo se puede relacionar con la posibilidad de estimular esta gracia horizontal. Por eso la primera pauta es aceptar a los demás. Tan sencillo como eso. Aceptar a los demás es esencial para darles la libertad de poder ser ellos mismos. El problema no era en realidad aquí en el contexto la carne. La carne era algo, el problema era mucho más profundo. El problema era el amor entre hermanos. Un problema de aceptación. Y hoy día es igual. Por eso nos sirve de marco y de ejemplo para hoy día, para lo que estamos hablando. Muchas veces restringimos nuestro amor porque le damos un carácter a ese amor condicional. ¿Qué quiero decir condicional? Si haces o no haces tal cosa, entonces te acepto o no te acepto. Entonces Pablo parte desde ese punto. Aceptaos unos a otros. En otras palabras, tenemos que darnos unos a otros la libertad de tener convicciones distintas y aceptarnos mutuamente a pesar de tener diferencias entre nosotros. Entonces Pablo exhorta a aceptar sin criticar a quienes no lo hacían o pensaban diferente. Entonces el secreto reside en la aceptación mutua. Todo es bastante fácil de leer y de entender cuando estamos tratando el asunto de la carne, ¿a que sí? Nos sentimos seguros porque no se trata de un tabú hoy día, en nuestro tiempo. Es fácil aceptar a esas personas, ¿por qué? Porque no existen hoy día. No hay problema con eso, pero en aquel momento, en la primera iglesia, era un problema. Pero la cuestión es, ¿qué pensamos de aquellas personas que no concuerdan con nosotros en asuntos que son tabú en los círculos cristianos hoy día? ¿Tú sabes que hay iglesias cristianas donde ir al cine o al teatro está considerado como pecado? ¿Tú sabes que hay iglesias cristianas en donde usar cosméticos es pecado?
Aquí hoy no han venido las de cosméticos. O sea, que las mujeres usen cosméticos es pecado en algunos círculos cristianos. Y que los hombres usemos ya, apaga y vámonos. Yo me he hecho mis cremiques con colágeno y todas esas cosas. En algunos sitios es pecado hasta ver la tele. En otros sitios es pecado ir a la playa. O ir a un restaurante donde vendan bebidas alcohólicas. O usar determinada ropa también es pecado, vestirse de determinada manera. O tener coches, determinados coches, o determinados tipos de vida. O usar joyas, o escuchar cierta música, o bailar, o incluso ser policía o ser militar. O peinarse de una determinada forma, así con esto como el sobaco un churrero. O hacerse cirugía estética. O tomar un café, o comer cierta... ¿Sigo? No, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que podríamos agregar. En algunos lugares es pecado hasta creer en Dios, ¿no? No, es broma. Pero ya que es una serie de normas ya que dices tú, hay lugares así, donde estas cosas son tabú. Y si nos atrevemos a cruzar la frontera, vamos a tener problemas en esos tipos de congregaciones. Es probable que nos llamen la atención. Y si no nos llaman la atención, nos van a caer las miradas. O nos van a tratar con aspereza, mostrando actitudes carentes de gracia. Entonces, en Romanos 14, Pablo menciona las dos reacciones más comunes en conflictos como este. Primero, dice que el que come no menosprecie al que no come. La expresión menospreciar significa considerar como menos, despreciar, no tener en cuenta. Esto pasa muchas veces cuando hay cristianos que tienen una revelación mayor de la gracia y entonces quizás hay otros cristianos que están todavía y son cristianos, hijos de Dios, pero están un poquito más esclavos a un legalismo, ¿no? Y entonces menospreciamos al hermano. Cuidado con eso. Esa es la reacción habitual de aquellos que se consideran con la libertad de tratar de cualquier forma a los que son quizá más reprimidos o rígidos. Y es fácil menospreciarlos, considerarlos poca cosa. La segunda actitud que Pablo menciona es lo opuesto. Dice, y el que come, no juzgue. Perdón, y el que no come, no juzgue al que come. Claro, están los reprimidos que lo que hacen es juzgar. Los que no están reprimidos, menosprecian. Y los que están reprimidos, juzgan. Y juzgar significa considerar negativamente, hacer suposiciones exageradas y erróneas y hasta injuriosas. Entonces, no importa la postura que tengas al respecto del tema. Lo que no debes es juzgar al que tenga una postura diferente a ti. Y esto es lo que ha venido pasando desde el siglo I. Fijaos que hay algo interesante que dice el autor escocés William Barclay. Él escribe sobre lo que había pasado con el Sabbat. Dice que los judíos habían transformado el Sabbat en una tiranía, rodeándolo de una jungla de reglas, normas y prohibiciones. Aquí tengo, por ejemplo, a mis suegros que han estado en Jerusalén o en Israel, ¿no? Y es impresionante lo del Sabbat, ¿verdad? Las normas que tienen, dicen que no pueden andar no sé cuántos pasos. O sea, como haya andado, no sé, los pasos ya, si tu hijo se está muriendo, no, se está cayendo, no puedes dar otro paso, que se caiga. No puede, tienen un ascensor, ¿no? Para no darle al botón o algo así. O sea, normas, un montón que hacen del Sabbat algo que hacen que se transforme el Sabbat en un fetiche, en un ídolo. ¿Tú te imaginas el día de descanso que pueda llegar a ser o transformarse en un ídolo? Cualquier cosa a la que le demos excesiva importancia se transforma fácilmente en un ídolo, en un fetiche en nuestra vida, con toda la tragedia que eso implica. Ahora, fíjate lo que dice Pablo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae? Cuando realmente aceptamos a otra persona, lo primero que yo recuerdo para aceptarte es que el Señor es perfectamente capaz de dirigir tu vida. De que no eres mi hijo, eres su hijo. Y eso a mí me alivia de tener que estar por encima constantemente de tu conciencia. A mí me corresponde aceptarte, a Dios le corresponde dirigirte. A mí me corresponde ser un ejemplo y un estímulo para ti y un consejero como tu pastor, pero es Dios quien te dirige.
es Dios quien hace la obra en ti. ¿Qué significa la aceptación? ¿Qué incluye? Mira, leí un artículo, dice, la aceptación significa que eres valioso tal como eres. La aceptación significa que no tienes que fingir ser lo que no eres. Que no tienes que adaptarte a la idea de otra persona respecto a lo que debes ser. Significa que tus ideas se toman en serio porque reflejan lo que tú eres. Puedes hablar de cómo te sientes, de por qué te sientes así, y sabes que alguien realmente se va a interesar por ti. La aceptación significa que puedes expresar tus ideas sin temor. Hasta puedes manifestar un pensamiento erróneo y analizarlo de manera aguda y honesta, porque te sientes seguro, porque sabes que nadie te va a juzgar aunque no esté de acuerdo contigo. No significa que nunca se te va a mostrar que estás equivocado. Simplemente significa que puedes ser tú mismo con total seguridad y que nadie te va a destruir por un prejuicio, sino que te va a ayudar, incluso cuando estás equivocado. Y eso es lo que yo quiero que haya entre nosotros, hermanos. Amén. Yo creo que la mejor forma de crecer y aprender y crecer y madurar no es a través de ser un ajopuerro, de manipular a la gente, de controlarla, de compararnos entre nosotros, sino de permitir que la multiforme gracia de Dios se manifieste entre nosotros, porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. No somos imprescindibles, pero sí necesarios. Amén. ¿Te pones de pie? La semana que viene seguimos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas esta mañana de esa gracia horizontal que debe fluir entre nosotros. Gracias, Padre, porque hemos recibido la gracia vertical, la gracia de tu Hijo Jesucristo. Él nos miró, Señor, nos vio nuestra condición tan distintos a Él porque vivíamos en pecado, pero Él dijo, no voy a juzgarlos, sino que voy a dar mi vida por ellos. Y ese es el espíritu que queremos tener, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia allí donde estamos, Señor. Que cuando nos vean, Señor, podamos reflejar a Cristo. Que no suceda como me dijo este hombre. Yo no quiero ser cristiano porque los cristianos estáis amargados y tenéis una vida llena de culpabilidad. Sino que puedan ver en nosotros el carácter de Jesús, la vida abundante que tú nos das, Señor. Puedan ver nuestro gozo, nuestra alegría. Puedan ver color y no blanco y negro en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a reflejarte bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.